nos van dejando miseria y sudor de obrero, los niñitos más silentos. Bueno, está con nosotros Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Hoy es noticia la discusión del presupuesto que fue presentado la semana pasada en plenaria por el ministro Jorge Jordán, en esa magistral exposición que nos hizo el ministro. Pero bueno, durante esta semana se ha encendido el debate sobre los temas que ya conocemos. Fue el mismo debate del año pasado. Igual. El tema de los precios del petróleo, de la inflación. Por cierto que, a propósito de la inflación, porque vamos a darle rapidito, Elías El Yuri dice aquí en la página 4 del diario Vea, el día de hoy, con una nota de ABN, dice, es posible llevar la inflación a un dígito durante el periodo 2013-2019 gracias a las políticas económicas articuladas con la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos. ¿Cuáles son las evaluaciones, expectativas que tiene Ricardo Sanguino? Sí, bueno, buenos días. Tania, gracias por invitarme a tu programa. A veces no coincidimos. No, hoy se comienza el debate en primera discusión del proyecto de ley de presupuesto del 2013 y conjuntamente con la ley especial de endeudamiento, que es la parte que el Ejecutivo Nacional determina, porque no siempre los ingresos son iguales a los gastos en ningún periodo fiscal, y eso es importante resaltarlo, porque la oposición critica que tenemos un presupuesto deficitario, etcétera, cosa que no es verdad. Pero el enfoque de nuestro presupuesto es fundamentalmente orientado a lo que acabamos de ver, de los resultados de una política social. O sea, hay énfasis en lo social. Es privilegiar al ser humano en sociedad respecto, sin descuidar lo que es la producción, para darle la sustentabilidad y la sostenibilidad en los logros. Nosotros siempre en nuestras exposiciones, ya son 12 años que tenemos en la Asamblea Nacional y participando con respecto a esta parte de las finanzas públicas, cuál es el presupuesto nacional, lo hemos expresado. Resultados sociales, mejoramiento del nivel de vida de la población, salud integral para el pueblo venezolano, educación, vivienda, alimentación, seguridad social. Y en eso se centra y se asignan los recursos dentro del presupuesto. Nosotros hemos demostrado, desde luego, seguidos y orientados por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que el gasto social permite el crecimiento económico. Nosotros hablamos crecimiento económico con inclusión social. Y lo hemos demostrado. Hemos tenido tasas de crecimiento importantísimas, por encima del 5, el 6%. Solo que la crisis que se nos generó en la oportunidad del año 2002, cuando el golpe de Estado, el paro petrolero, que dieron al traste el impulso que nosotros llevábamos respecto al proceso de transformación y cambio de nuestra revolución. Bueno, una vez superado y afianzado la revolución venezolana, la revolución bolivariana socialista del siglo XXI, bueno, hemos continuado un sendero de crecimiento. Lo que la bancada, o digamos, los seguidores, los revolucionarios llaman inversión social, la oposición lo llama clientelismo político, y además dice que para este año, lo dijo el año pasado, pero dice que para este año no va a ser sostenible. Vamos a escuchar lo que decía el economista Francisco Faraco recientemente en una entrevista televisada. Es para regalarlo. Simplemente aquí, por razones políticas, de clientelismo político, de construcción de un aparato electorero, aquí tenemos un modelo en el cual la renta, el ingreso petrolero y el endeudamiento se le regala a mucha gente, se le da ingreso y se le subsidia el gasto. Entonces, eso que dice Jordani, de que petróleo, construcción e industria, eso es falso. No haga malabarismo con números. No es malabarismo, los números son claros. ¿Quién sabe hacer malabarismo con números? Yo sí sé hacer malabarismo. No vi con quién era el debate que tenía ahí. Con el diputado Hubel Roa, miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Hubel Roa, ¿no? Sí.
clientelismo político, dicen ellos, pero además, ¿qué nos dices tú, Sanguino, de la sostenibilidad? De que esos números que presentó el ministro Giordani sean sostenibles sin medidas adicionales. Hay quien han estado especulando sobre una posible devaluación, sobre un dispare de la inflación. Nosotros tenemos que recordar que cuando el presidente Chávez llega por voluntad popular en 1998 y comienza su ejercicio a partir del 99, Venezuela es un país que tenía más del 60% de las unidades familiares de los hogares excluidos, o sea, en niveles de pobreza. Y han transcurrido ya 14 años y nosotros hemos reducido eso más abajo de la mitad. Incorporamos a la población. Desde luego que inicialmente las políticas tenían que ser de inclusión social, digamos, asistenciales. Paralelamente nosotros fuimos formando al pueblo. Recordemos que nosotros teníamos más de 1.500.000 personas que eran analfabetas y mediante la aplicación de las misiones, que son una concepción de impulsar, desarrollar socialmente a nuestra población, continuamos avanzando. Y paralelamente, mediante la aplicación de un concepto totalmente distinto a lo que es la aplicación neoliberal del presupuesto de gasto o del gasto público, comenzamos a impulsar los grandes proyectos estructurantes de la economía nacional, mediante lo que hoy en día llamamos la nueva forma de organización financiera pública, que tiene que ver con el impulso y el desarrollo del Fonden. Recordemos, ellos se oponen y critican nuestra política de inversión social, porque ellos han sido desplazados de lo que es la repartición de la renta petrolera. Es cierto que nosotros todavía continuamos dependiendo de la renta petrolera, pero hemos ido evolucionando. Cuando nosotros revisamos en los ingresos que financia el presupuesto de gasto, observamos que hay una mayor preponderancia de la tributación interna versus a lo que tributa el petróleo. Si estamos hablando de un crecimiento económico, es lógico que los tributos internos participen aún más en el financiamiento del presupuesto. Eso no sucedía en la Cuarta República. La Cuarta República se financiaba con endeudamiento y exclusión social. Veámonos en el caso de lo que tiene que ver con los pensionados y jubilados. En 1998, aproximadamente 350.000 ciudadanos y ciudadanas estaban pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que por cierto lo iban a cerrar y lo iban a privatizar. Y a la fecha de hoy tenemos 2.200.000 pensionados y jubilados. Pero además se incrementa ese número por la reciente creación de la misión En Amor Mayor. Eso justamente es lo que preocupa a los sectores de la oposición, la creación de misiones como En Amor Mayor y la misión Hijos de Venezuela, porque por supuesto son erogaciones adicionales que tiene que hacer la nación. Eso, ¿de qué manera se hace sostenible? Claro, la sostenibilidad de esos logros sociales lo obtenemos vía producción interna, incremento de la producción, pero no la producción que ellos quieren, que es la producción capitalista, que es la producción de las grandes empresas privadas. No, es la producción social, producción de bienes esenciales para la población venezolana. Allá hay un hecho importante. Aquí tengo yo, por ejemplo, las cifras nuestras. Nuestro presupuesto es de 396.4 millones de bolívares. De eso, el 37,3% está destinado a los sectores sociales, educación, vivienda, salud, desarrollo social. Y estamos incrementando la asignación a los sectores productivos, que es de 35.466 y que representa un 9%. Aquí no está incluido, o sea, no se refleja lo que se financia a través del Fonden, el fondo chino, el gran fondo mayor, que son proyectos que van en el mediano y largo plazo a generar producción que nos permita la sustentabilidad y la sostenibilidad de esos logros sociales. A esos tenemos que añadirle, Tania, la incorporación de Venezuela de pleno derecho al Mercosur. Ahí se abre un espacio inmenso que debe ser aprovechado por las unidades de producción, las de producción social, de propiedad social, como unidades de producción privada. Entonces, todo eso
desde luego con políticas orientadas a la asistencia técnica, al financiamiento, al desarrollo de la ciencia y tecnología, al fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la producción, el mejoramiento de los servicios públicos, la generación de energía eléctrica, el suministro de agua potable, en fin, toda una serie de factores que no han sido descuidados y que se han financiado con los recursos provenientes del petróleo. La discusión en plenaria es distinta a la discusión en el seno de las comisiones, en este caso, como ocurre bueno, en el Parlamento, nosotros, como esto es una ley, se debate en primera discusión. Hoy el proyecto de ley de presupuesto y la ley especial de endeudamiento se remite a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Nosotros le vamos a dar entrada mañana miércoles y el próximo 7 de noviembre van los ministros que tienen que ver con el ingreso, porque este gasto se financia con unos ingresos. Ahí invitamos nuevamente al ministro Jorge Giordani, va el ministro Rafael Ramírez, va últimamente el ministro Giordani ha invitado al presidente del Banco Central de Venezuela para dar una visión del escenario al cual aspiramos la ejecución del presupuesto. Va la directora de la Oficina Nacional de Crédito Público, el presidente del CENIAT. Y ahí se hace una presentación de por qué nosotros decimos que tenemos una mayor tributación interna, por qué el precio del petróleo es $55 por barril, cuánto es la producción petrolera nacional, cuánto va a ir a la exportación, cuánto va al consumo interno, cuáles son los planes de desarrollo en el área petrolera que permiten poder prever ese incremento de producción. La oposición allí, en el seno de la comisión, se opone, valga la redundancia, en la misma medida que en la plenaria, porque ocurre en otras discusiones que en otras áreas, pues que a veces es uno el discurso en la plenaria y otro en el comportamiento de ellos en la comisión es, en el caso de los créditos adicionales, inicialmente cuando comenzamos hace 2 años, ellos eran todo negándolo, y nosotros aprobamos recursos para la salud, para la educación, para la vivienda, ellos se oponían. Una vez evaluaron y se dieron cuenta que estaban quedando de lado, comenzaron a aprobar. Aprobaban en la comisión y cuando íbamos a la plenaria opinaban en contrario, porque se abría más el debate a otros sectores de los que tienen allí representantes en la MUD. En el presupuesto, el último presupuesto, los 2 últimos presupuestos, ellos no han apoyado la aprobación del presupuesto. Ya ellos estaban visualizando la cercanía al proceso electoral y entonces era una negación. Y la negación radica porque ellos sostienen en sus gobernaciones, en sus alcaldías, que el Estado venezolano, el gobierno revolucionario, no les está asignando recursos suficientes para su funcionamiento, cosa que no es verdad. Lo que se ha hecho es que antes de por allá en el año 2005, la mayor generación producto de la exportación petrolera integraba las reservas internacionales. El presidente dijo, bueno, nosotros vamos a ir a tener unas ilimitadas reservas internacionales y el pueblo necesita con urgencia la resolución de problemas sociales. Entonces se hizo un estudio conjuntamente el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, la Comisión de Finanzas, y se introdujeron una serie de modificaciones. Se creó el FONDEN, se modificó la ley del Banco Central de Venezuela, se creó lo que llaman el nivel adecuado de reserva, y una parte de esa reserva fueron a conformar el FONDEN, y una parte del excedente entre el precio de petróleo que se estimaba en el presupuesto también conformaba el FONDEN, y desde allí se comenzó a financiar los grandes proyectos estratégicos para el país en el área vivienda, alimentación, salud, todo el equipamiento, etcétera. Mira, me pasó por aquí Eduardo Cornejo, que es uno de los productores del canal, de los jefes de producción, un texto archivo del diario El Nacional que habla de la fuga del Viernes Negro y dice, fíjate tú, para el 18 de febrero del 83 fue, ¿verdad? El último día hábil de la libre convertibilidad del bolívar frente al dólar norteamericano, los egresos directos de divisas desde Venezuela hacia el exterior alcanzaron la suma de $22.695 millones.
según cifras suministradas por quien era entonces el ministro de Hacienda, que era Arturo Sosa. Esto fue un reportaje que le hicieron 5 años después. De esa cifra, solamente 2.459 millones de dólares se correspondieron con obligaciones del Banco Central de Venezuela, es decir, pago de la deuda. Sí. Mientras que los otros 20.236 millones de dólares se fugaron producto de operaciones realizadas por particulares en los 3 meses precedentes. Bueno, después empieza a echar todo el cuento de lo que ocurrió allí en el Viernes Negro. Claro, fíjate, en esa oportunidad, cuando había la libre convertibilidad de la moneda, ¿quiénes tenían acceso a las divisas? Los grandes grupos económicos privados, los grandes grupos económicos que usufructuaron la renta petrolera. Y siempre, y hoy en día, hay cifras que del exterior que dicen que aproximadamente 300.000 millones de dólares tienen venezolanos en el exterior, producto precisamente de esa fuga continuada, que es extraer la riqueza del país y colocarla en barcos del exterior. A raíz del paro petrolero, del golpe de Estado, también se produjo algo similar, una salida de divisas, y tuvimos que aplicar la política del control, de la administración de divisas o control de cambio, como se les conoce. Y gracias a esa política es que nuestro sistema financiero nacional no se embarcó en lo que se embarcó el sistema financiero capitalista, de lo que llamaron los bonos basura, que hubo el quiebre de Lehman Brothers y todos esos bancos norteamericanos y bancos europeos, y hoy hay una crisis insostenible de la Unión Europea y los Estados Unidos. Nosotros, a raíz de esa decisión, estamos, y podemos decirlo, que tenemos un sistema financiero fuerte. Se nos terminó el tiempo, pero sí quiero un minuto para esto, que es noticia. Dice el diario 2001, el día de hoy, el 15 de noviembre, empleados públicos recibirán la primera tanda de utilidades o de bonos navideños. Y dice en otra página una denuncia de una diputada del Consejo Legislativo de Miranda, dice que todas las gobernaciones están sin plata para pagar los aguinaldos. Se aprobó un dinero en la Asamblea Nacional en la última sesión. Sí, fíjate, siempre, todos los años, se aprueban créditos adicionales por el manejo prudente cuando se evalúa o se calcula el precio del petróleo, y se van anticipando los créditos adicionales. La ley establece que al final del ejercicio fiscal es cuando tú determinas si tus ingresos fueron superiores a los gastos y el excedente, y comienzas a aplicar el año siguiente esos créditos. En esta oportunidad el gobierno bolivariano ha anticipado esos créditos adicionales. Hay algo interesante que yo lo vengo sosteniendo, y conjuntamente con el ministro Jorge Jordani. Hay que revisar la estructura organizativa, la nómina de las gobernaciones y las alcaldías de Venezuela. Eso hay que revisarlo. Allí hay una reproducción muy mala de lo que es la estructura del gobierno nacional, en las gobernaciones y en las alcaldías. Bueno, pues ese va para otro programa. Sí. Ahora sí están los recursos, claro, para que las gobernaciones y las alcaldías paguen su tenemos que aclarar utilidad. Lo siguiente. Cuando ellos presentan su presupuesto y lo presentan los consejos legislativos, ellos incluyen las partidas de bonificaciones de fin de año. Y cuando se le va pagando el situado constitucional, ellos deben ir haciendo el apartado para tener los recursos al final de año y pagar, porque así está en el presupuesto. Lo que sucede, desde luego, hay que reconocer, hay unas decisiones en el año de incremento del salario mínimo, y eso tiene una incidencia en las remuneraciones de los trabajadores, ¿verdad? Pero el gobierno nacional, entonces, tiene ya, me consta, hay una evaluación entre el vicepresidente Nicolás Maduro y el ministro Jorge Jordani, desde luego para una presentación al presidente, para decretar, esto se hace vía de decreto, el pago de las bonificaciones de fin de año para los empleos públicos nacionales. Se está evaluando las solicitudes que han realizado gobernaciones y alcaldías de cuánto sería el aporte. Está pendiente todavía un crédito adicional para finalizar, antes de finalizar el presente ejercicio fiscal, de manera de cubrir y de que ningún funcionario público, tiene tanto que ser nacional, rápido eso. Sí, eso siempre es rápido, ya, ¿no? Eso, nacional como
los gobiernos regionales y locales se queden sin recibir su respectiva bonificación de fin de año. Bueno, gracias a Rodrigo Cabeza, a Ricardo Sanguino. No tuvimos tiempo de hablar de política, Ricardo. Es lamentable porque él es de los estados andinos y ayer hubo allí noticias políticas. El presidente Chávez, entre otras cosas, pues ratificó que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela para el estado Mérida es Alexis Ramírez, quien también es diputado a la Asamblea Nacional. Titula aquí el Correo del Orinoco: presidente, detrás de Porras están sectores de la derecha, y se refiere a la candidatura extra partido que lanzó el exgobernador Florencio Porras. Yo solamente para despedirme quiero citar lo que ocurrió en el año 2006. Florencio Porras envió una carta a el editor de un periódico semanario, fue muy conocida, generó mucho revuelo en ese entonces, la carta de Florencio, ¿recuerdas? Sí. Y allí yo les invito a que los lean, mañana vamos a tener un poquito más de tiempo para tratar este tema, pero él se deslinda ya de lo que entonces era el movimiento Quinta República, que era el partido que llevaba allí, y hace severas críticas al movimiento, a los líderes del movimiento Quinta República, que hoy, 2 de ellos por lo menos, estaban sentados ayer en la dirección nacional, y termina de la siguiente manera Florencio Porras en el 2006, previo a las elecciones presidenciales contra Manuel Rosales, que triunfó el presidente Chávez. Dice Florencio: Chávez no puede seguir estando a la deriva sin plataforma política ni ideológica, ya basta de tanto abuso, prepotencia, corrupción, ineficiencia, tanto de mercaderes disfrazados revolucionarios como de otros tipos de especímenes contrarrevolucionarios que pululan en el gobierno, en el partido y en el proceso. Dice además aquí en esta carta que él va a pedir permiso, el presidente Chávez quería pedir permiso en esa oportunidad, año 2006, para lanzarse como director o presidente del movimiento Quinta República para acabar con esos liderazgos. Ese deslinde del partido viene desde entonces y era parte de lo que queríamos recordar el día de hoy, un poco para comprender todos estos movimientos políticos que estamos viendo previo a las elecciones de gobernadores y alcaldes del 16 de diciembre. Nos despedimos hasta mañana a las 6:30 de la mañana, dando y dando en toda Venezuela.